Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar el Museo Nacional de la Revolución. Se encuentra en la parte baja del Monumento a la Revolución. Aunque el Monumento a la Revolución y este recinto están en el mismo sitio, en realidad se tratan de dos recintos diferentes. Se los comento porque a veces, cuando vamos a visitar el monumento, pensamos que directamente vamos a pasar también al museo. Pero no, cada uno cobra de manera independiente, aunque el acceso, en un principio, es a través de la Plaza de la República. El museo habla un poco de la historia del Monumento a la Revolución, así como de la Revolución Mexicana. Y bueno, aquí les dejo una vista del Monumento a la Revolución, ya desde una distancia más alejada. Y es que cuando visitamos el monumento, no lo pudimos observar a la distancia, porque estábamos cerca de él, apreciando sus detalles. Aquí se pueden ver todos los elementos que recorrimos: el elevador, las esculturas, los machones, las aspilleras, las cúpulas, la linternilla y el mirador. Este video me gustó porque como ya estaba atardeciendo, el sol se reflejaba sobre el monumento y le daba esa tonalidad como naranja. Para entrar al museo, tenemos que ir a la Plaza de la República como si fuéramos al monumento. Entramos por la rampa que vimos en aquella ocasión. Hacia la izquierda está la entrada al monumento, pero nosotros nos vamos a ir hacia el fondo. Esta es una placa del centenario de la Revolución, en el año 2010, que indica que la Plaza de la República fue restaurada con motivo de los 100 años del movimiento. Y esta placa es del Museo de la Revolución. Como les había comentado, en vez de irnos a la izquierda para ir al monumento, nos vamos a ir hasta el fondo, para entrar al museo. Al entrar tenemos una foto de los trabajadores que montaban las enormes viguetas del Monumento a la Revolución. Aquí podemos reafirmar lo que vimos en la visita al monumento: el tamaño descomunal de la estructura de la edificación comparada con respecto a los trabajadores. Este es el cartel de la exposición que está en la sala de exposiciones temporales. Me costó muchísimo trabajo encontrar esa exposición abierta, ya que no la abrían todos los días. Como tenía piezas muy delicadas, abrían la sala solo en horarios donde no había mucha gente, para evitar que fueran dañadas. Es muy probable que cuando vean el video ya hayan instalado otra exposición diferente. En las siguientes vitrinas vamos a ver documentos oficiales, fotografías, artículos, periódicos y objetos que se utilizaron durante la construcción del Monumento a la Revolución. Vamos a ver a detalle la historia del Monumento a la Revolución. Comentaremos algunas cosas que no conocimos esa vez que lo visitamos. Por ejemplo, vamos a saber por qué fue elegido Émile Bernard para diseñarlo. ¿Se acuerdan de las fotografías que vimos del tamaño de las esculturas? Pues aquí están las fotografías reales, para que vean que no eran fotomontajes. Este artículo que vamos a ver habla de la primera piedra que colocó Porfirio Díaz para dar inicio a la construcción del Palacio Legislativo, y aquí hay algunas fotos de la ceremonia y del evento. Fue colocada en 1910 como parte de los festejos del centenario de la Independencia, aunque las obras empezaron desde 1897. Con el Palacio Legislativo Federal, Porfirio Díaz pretendía destacar la posición de México frente a la comunidad internacional. Por esa razón, en 1897, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas organizó un concurso internacional para el proyecto de la futura sede de la Cámara de Diputados y Senadores, en un terreno de 10,000 metros cuadrados, al centro de lo que sería la Plaza de la República. Hubo 56 propuestas de arquitectos, entre ellos Adamo Boari,
quien había construido el edificio de Correos y el Palacio Nacional. Sin embargo, el concurso fue muy criticado, ya que el criterio de selección fue muy poco claro. El primer lugar fue declarado desierto y el segundo se falló con un empate entre 3 proyectos. Se anunció que el tercer lugar, obtenido por Pier Paolo Quaglia, era el elegido para ejecutarse. Sin embargo, este falleció antes de esta decisión, por lo que se optó por dar concluido el concurso y el proyecto se encargó a uno de los miembros del jurado, el campechano Emilio Dondé. Ante las críticas de la honorabilidad del concurso, Dondé renunció y el gobierno invitó para que realizara el proyecto a Émile Bernard, arquitecto francés que gozaba de gran prestigio internacional por haber construido la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. El proyecto que diseñó se caracterizó por un estilo ecléctico, es decir, renacentista y una simetría casi absoluta, pero con soluciones propias y audaces. Propuso una planta casi cuadrangular en torno a 2 cuerpos centrales que formaban una cruz, conformando así 4 cuadrantes, cada uno con un patio para iluminar y ventilar todos los espacios. En el centro de la cruz se encontraba el Salón de Pasos Perdidos, coronado con una imponente doble cúpula, la exterior de 30 metros de diámetro por 62 de altura. La planta principal estaba elevada a 6 metros. El vestíbulo daba acceso a sendas escaleras monumentales y al Salón de los Pasos Perdidos, el cual se conectaba a su vez con la Cámara de Diputados, ubicada al fondo, y con el Senado, dispuesto del lado izquierdo, y del lado derecho con la biblioteca. Hacia el lado de la biblioteca se localizaban los salones de lectura y de fumar, las oficinas del bibliotecario y el buffet. Cerca del Salón del Senado se ubicaban los sanitarios, guardarropa, servicios de correos y telégrafos, la oficialía mayor y la presidencia del Senado. La Cámara de Diputados estaba rodeado por los salones de las comisiones, las secretarías de Estado, los archivos, el diario de debates y una amplia sala de recepciones. Los cuerpos perimetrales, de 3 niveles, alojaban las múltiples oficinas y despachos del Congreso, en tanto que en la planta baja se ubicaban espacios de servicio como el departamento de bomberos, guardarropa, conserjería, almacenes, imprenta y mantenimiento, entre otros. Émile Bernard nació en Francia el 23 de junio de 1844 y murió en París, Francia, en octubre 15 de 1929. Fue un arquitecto y pintor. Pasó su infancia y adolescencia en el puerto de El Havre. En 1863 se mudó a París, donde trabajó en el taller de Charles Garnier, en el proyecto de la Ópera de París. Esa experiencia influyó su estilo y le aportó muchos conocimientos sobre los métodos para organizar obras monumentales. Ese mismo año ingresó a la École des Beaux-Arts y en 1867 ganó la beca de arquitectura más importante de la época, el Premio de Roma. En 1872 regresó a su terruño y fue nombrado arquitecto del distrito de El Havre. Desempeñó ese puesto hasta 1883, teniendo a su cargo la restauración y construcción de edificios públicos. En 1888 volvió a París, donde realizó múltiples obras, como un gran centro juvenil, que hoy en día está declarado Monumento Histórico de París. Entre 1872 y 1896, sus obras se caracterizaron por un estilo racionalista, sobrio y funcional. A partir de 1897, sus proyectos tendieron hacia concepciones eclécticas y clasicistas. En 1897, ganó el concurso internacional para el proyecto de la Universidad de Berkeley. En 1899, el gobierno francés lo nombró caballero de la Legión de Honor y lo designó miembro del Consejo General de Edificios Civiles de Francia. En 1902 fue elegido profesor de la École des Beaux-Arts y en ese mismo año obtuvo el premio quinquenal Jean Reynaud por el conjunto de su obra arquitectónica. En 1904 el gobierno mexicano lo contrató para realizar el proyecto del Palacio Legislativo Federal. El proyecto de Bernard fue criticado por sus descomunales dimensiones y elevado costo. Iba a ser el palacio más grande del mundo después del Parlamento de Budapest, en Hungría, aún mayor que el Capitolio de Estados Unidos, pues tan solo el Salón de Pasos Perdidos
bajo la cúpula era de 1.307 metros cuadrados. Sin embargo, Bernard defendió su proyecto, refutando a sus opositores, y en 1904 logró la formalización del contrato. Uno de los primeros problemas fue la solidez del terreno. Le tomó a su taller 5 años de estudios sobre la resistencia del subsuelo y las posibles soluciones estructurales. Sin consultarlo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas contrató a la corporación estadounidense Milliken Bros. Para que hiciera el proyecto completo de la cimentación, así como la estructura metálica del edificio, la cual remitió algunos planos basados en los trabajos realizados en el taller de Bernard y contrató a varios ingenieros mexicanos para que se ocuparan de su aplicación. El 23 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz colocó la primera piedra, pero su construcción fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. Bernard volvió a París en 1912 y regresó a México en 1919. Se encontró con la estructura abandonada, llena de escombros y maleza, y con daños ocasionados por el hundimiento de las crujías laterales. Pero la estructura de la cúpula no presentaba hundimientos y permanecía estable. Entonces Bernard elaboró un proyecto para rescatarla como Panteón de los Héroes, pero este tampoco se realizó por las convulsiones políticas generadas por el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Debido a su abandono, la estructura iba a ser demolida, pero en 1932 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia propuso aprovechar la estructura de la cúpula para erigir un monumento a la Revolución Mexicana. Manteniendo las dimensiones de la estructura de la cúpula, Santacilia creó una obra original que combina la espacialidad con una concepción volumétrica, de carácter masivo y con la integración de elementos Art Deco con motivos nacionalistas, entre los que destacan los espléndidos grupos escultóricos realizados por Oliverio Martínez, que rematan las 4 esquinas del edificio, que representan la independencia, leyes de reforma, leyes agrarias y leyes obreras. La obra duró de 1933 a 1938. Llegó a tener 3.000 obreros trabajando entre el propio sitio y las canteras de donde se extraían los bloques de piedra que revisten la estructura. En su momento fue una magna obra de ingeniería, tanto por sus dimensiones como por sus logros tecnológicos, entre ellos un elevador de trayectoria curva, el segundo de su tipo en el mundo, instalado en una de las grandes columnas que siguen la forma de la cúpula y llegan a la linternilla. Este monumento, que está considerado como una obra pionera de la transición de la arquitectura mexicana hacia la modernidad, también se convirtió en un mausoleo de próceres revolucionarios. Dentro de sus pilares descansan los restos de Francisco Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Obregón Santacilia nació el 5 de noviembre de 1896 y falleció el 24 de septiembre de 1961. Fue uno de los precursores de la arquitectura moderna en México. En 1916 ingresó a la Academia de San Carlos, titulándose con mención honorífica. Antes de obtener su título, ganó, junto con Carlos Tarditi, el concurso para el Pabellón de México en la Exposición Mundial de Río de Janeiro en 1922. Durante su carrera, realizó 150 obras de diversos géneros, entre los que destacan la Escuela Benito Juárez, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Hotel del Prado, el Edificio Guardiola y la sede central del IMSS. Sus obras se inscriben en la corriente nacionalista post-revolucionaria que impregnaba la vida cultural de México, que miraba sus raíces prehispánicas y coloniales como un camino a explorar y a la vez son expresiones de vanguardia de las transformaciones arquitectónicas de modernidad. Santacilia también participó de manera significativa en el campo de la vivienda de interés social. Escribió numerosos ensayos sobre arquitectura y desempeñó una importante labor gremial, ocupando en 3 ocasiones la presidencia de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Y aquí tenemos una maqueta de cómo iba a ser el proyecto original. Habíamos visto dibujos, pero no habíamos visto una maqueta real para darnos una idea más exacta. Vemos cómo esa enorme cúpula que sobresale fue lo único que sí pudo construirse y que hoy es el monumento a la Revolución.
Y bueno, ya habíamos visitado en el monumento la cimentación. Sabemos que fue hecha por 17,000 pilotes de arena comprimida de madera y de concreto. Sobre estos, en el área de la cúpula, se tendió una plataforma de concreto y sobre esta plataforma se construyó un emparrillado de vigas de acero. El primero se componía de 90 vigas de .30 metros de peralte por 45 metros de longitud. El segundo en sentido contrario, de 60 vigas de 42 metros de longitud, más de 2 metros de peralte, con peso de 42 toneladas cada una, y el tercero de 42 vigas similares, de 45 toneladas cada una. Las vigas se transportaron desde Nueva York en 3 partes y se ensamblaron en el terreno. A lo largo de este museo, vamos a ver maquetas como estas que sirven de apoyo a las personas que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, aquí tenemos una del Monumento a la Revolución para que cuando la toquen se den una idea de la forma que tiene. Esta es una recreación de la Constitución Mexicana de 1917. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. Esta dio origen al constitucionalismo social, en el que se establece que la máxima ley de un pueblo no solo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino que también debe ver los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares. Esta constitución consignó como ley suprema los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la revolución, y su importancia reside en la responsabilidad ineludible del Estado mexicano con el desarrollo integral de sus ciudadanos. La urgente necesidad de promulgarla deriva de la grave situación de desestabilidad social del Porfiriato, periodo caracterizado por el auge económico, que se tradujo en una aparente estabilidad, pero esto no se reflejó en la vida de la población. Al contrario, durante esos años se cancelaron en todo el país libertades políticas y garantías individuales, una situación que llegó al límite con las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como diversos levantamientos armados, en donde el Partido Liberal Mexicano, PLM, participó. Este periodo convulso prefiguró el estallido social que inició con la convocatoria realizada por Francisco I. Madero en 1910. El programa del PLM de 1906 se convirtió en una de las bases de esta constitución, no solo en lo que se estipuló en el artículo 123 constitucional, referente al derecho colectivo de trabajo, sino también en el derecho a la educación laica y obligatoria, en fortalecimiento de los municipios y en la nacionalización de la tierra. Otros artículos que tuvieron su origen en las ideas del PLM son los que se refieren al derecho de los pueblos indígenas, para que la ley proteja y promueva el desarrollo de sus culturas y formas específicas de organización social, el derecho a la protección de la salud, a la justicia expedita y honesta y el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil. Y una vez que hemos visto el museo de sitio del Monumento a la Revolución, pasamos a ver el resto de las salas de este museo. Habla de la Revolución Mexicana, así como de todos los eventos que hubo durante este movimiento. También nos muestra algunos objetos de esa época. La siguiente exposición muestra una serie de fotografías de un evento que ocurrió en la Revolución, conocido como Decena Trágica. Después del triunfo de la Revolución en mayo de 1911, Francisco I. Madero tuvo que lidiar con una serie de alzamientos, críticas y dificultades que lo fueron debilitando. En febrero de 1913, Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron dos generales que se levantaron en su contra y por ello estuvieron en prisión. Desde ahí tejieron una importante red de partidarios para derrocar nuevamente a Madero. Entre ellos se encontraba el general Manuel Mondragón, así como otros que operaron por discreción y desencadenaron un enfrentamiento militar en el que hubo una gran cantidad de muertos, conocido como Decena Trágica. En esta exposición se evidencia la muerte y el caos que se vivió en la Ciudad de México en febrero de 1913, durante el golpe de estado que se gestó debido al descontento de antiguos porfiristas, y una parte del ejército federal que planeó derrocar al gobierno democráticamente electo de Madero, bajo el argumento de restablecer la paz. Estos ataques iniciaron el 9 de febrero de 1913 y se consolidó 10 días después,
con los acuerdos alcanzados entre los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz, con sus respectivos estados mayores, en la embajada estadounidense. El pacto de la embajada, o de la Ciudadela, llevado a cabo el 18 de febrero, fue firmado por los golpistas Victoriano Huerta, Félix Díaz y el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, documento oficial que tenía el fin de desconocer a Madero y Pino Suárez, además de establecer un gobierno provisional a cargo de Victoriano Huerta. Los días cruentos en la ciudad finalizarían el 22 de febrero con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Existen testimonios que relatan las advertencias que le hicieron a Madero por parte de su hermano Gustavo, Felipe Ángeles y algunos diputados respecto a un posible levantamiento en contra de su gobierno, pero fueron ignoradas o tomadas como alarmistas. Comenzamos con la historia de la revolución. Para 1858, cuando empezó la Guerra de Reforma, los gobiernos que había tenido la nación mexicana habían fracasado: la República Demócrata, Representativa y Federal, República Centralista, Monarquía Moderada y Dictadura Militar. Además, 4 ejércitos invadieron México y se perdió la mitad del territorio. La República corrió el riesgo de fragmentarse y los pueblos se amotinaron repetidamente. Las rebeliones mostraron que ninguno de los proyectos de gobierno había tomado en cuenta la mitad indígena de la población. En realidad, la vida nacional seguía atada a las instituciones heredadas de España, sobre todo a un ejército que defendía los privilegios de las minorías y a una iglesia que controlaba la educación, la tierra productiva y el dinero por medio de fueros. Además, los mexicanos pensaban que el territorio nacional era un cuerno de la abundancia. Era una visión errónea, ya que tras perder la guerra contra Estados Unidos y las inmensas áreas del norte, México era un país pobre, incomunicado, con poco comercio exterior e interior y azotado por hambruna y epidemias. La mayoría de la población ni siquiera sabía leer y escribir y tenía cerrado el acceso a la vida política porque no hablaban español. Aquí estamos viendo unos dibujos de cómo México fue perdiendo su territorio hasta tener la extensión actual. Y aquí estamos viendo las fotografías de algunos presidentes que tuvo México en esa época. Tras diversas guerras, el país vivió en medio del caos económico y con una sociedad destruida. Con el triunfo del Plan de Ayutla, que expulsó a Santa Anna de la presidencia, y la llegada de Juan Álvarez, comenzó una nueva etapa conocida como la Reforma. La siguiente imagen representa cómo el ejército mexicano resistió en Churubusco la invasión estadounidense. En esa batalla participó el batallón de San Patricio, compuesto por exsoldados del ejército norteamericano, casi todos irlandeses solidarios con la causa mexicana. En el lugar donde fue la batalla, hoy en día existe el Museo de las Intervenciones. La derrota de la guerra con Estados Unidos obligó a los grupos dirigentes a recapacitar sobre la realidad del país, su aislamiento, la pobreza de sus habitantes y la aridez del territorio. Esto generó una reflexión inteligente y abrió un intenso debate sobre la realidad nacional. Entonces, de esas personas nació un grupo de liberales que defendía la República Democrática, representativa, popular y federal. Revisaba la economía y la administración de justicia, criticaba el papel de la iglesia y el ejército y entendía la situación de los pobres. El historiador Francisco Zarco escribió en 1850 que los indios no han gozado de derechos políticos. Ellos son los que cultivan la tierra, abastecen de provisiones a las ciudades y su trabajo sirve para aumentar la fortuna de los propietarios. Pagan impuestos para mantener a una sociedad de la que no reciben beneficios. Alimentan con el fruto de su trabajo a párrocos ignorantes como ellos y que exigen para sí un culto absurdo y profano. Son arrancados de su hogar para servir por fuerza en el ejército y llevados a la muerte. Cuando son mutilados en la guerra, mendigan un pedazo de pan en las ciudades. Tal es, sin exageración, la suerte de la raza indígena. Fatal y contraria a la civilización, la democracia y el cristianismo y perjudicial para la república. Los liberales entraron a la vida pública durante la guerra contra Estados Unidos y en el periodo posterior, y tomaron el poder tras la rebelión de Ayutla.
Este estalló en 1854, derrocando el último intento dictatorial de Antonio López de Santa Anna. Este grupo tomó el poder en 1855 y redactó una constitución el 5 de febrero de 1857 para dar a México una organización política y moderna. Por otro lado, los conservadores y representantes del ejército y de la iglesia se levantaron en armas contra el nuevo arco legal en diciembre de 1857. Así empezó una violenta guerra civil entre los defensores del antiguo orden y los liberales, que eran apoyados por tropas de voluntarios. Benito Juárez es reconocido como la cabeza del Partido Liberal. Juárez estableció en Veracruz un sistema basado en la nueva Constitución para combatir al gobierno conservador de la Ciudad de México, ya que llevaba como bandera la defensa de los fueros y privilegios de la iglesia y el ejército. O sea, querían seguir teniendo privilegios. ¿Eso a qué les suena? En la mitad de la guerra, el presidente Juárez promulgó las leyes de reforma, que cambiaron para siempre las relaciones entre la iglesia y los ciudadanos, e hicieron del poder civil la autoridad suprema de la república. Los conservadores fueron derrotados en la Guerra de Reforma en diciembre de 1860. Enojados, acudieron a las cortes europeas en busca de un monarca que gobernara México y encontraron el apoyo del emperador de Francia, Napoleón III, que buscaba ampliar sus dominios a territorio americano. En 1862, el ejército francés, considerado el más poderoso del mundo en esa época, desembarcó en costas mexicanas. Su objetivo era llegar a la capital y establecer un régimen monárquico encabezado por el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. ¿Les suena muy conocido esto? Que un grupo de personas, con tal de no perder sus privilegios, prefieren hacerle daño al país, o que con tal de demostrar que tienen razón, prefieren que le vaya mal a México. Pero bueno, ya no digo nada porque luego he dicho comentarios así y he recibido comentarios de personas que me han atacado. Pero bueno, solo hice este comentario porque quería que vieran que la historia siempre se repite y que aquel que no conozca su historia está condenado a repetirla. Y se los comento porque muchas veces dicen, ¿la historia para qué sirve? Pues precisamente para evitar que se vuelva a repetir. Sin embargo, los franceses encontraron una resistencia muy firme. El ejército republicano obtuvo victorias memorables, como en la batalla de Puebla del 5 de mayo. Pero los franceses, que llegaron a tener más de 40,000 soldados, lograron llegar a la capital y proclamar emperador a Maximiliano. La república, para no ser capturada la república, Juárez mudó a distintas ciudades el gobierno, como San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Paso del Norte, hoy en día Ciudad Juárez. Y empezó un periodo de guerrillas liberales, combatían al imperial en todo el territorio. Los enfrentamientos duraron 5 años y terminaron con el triunfo de la república. Bueno, aquí no lo dice, pero Napoleón III tuvo un problema en Francia, entonces retiró sus tropas del país para combatir ese problema. Y los liberales aprovecharon para contraatacar, derrotando a los conservadores. Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. El presidente Juárez entró de manera triunfal a la capital el 15 de julio de 1867. Ahora en este mismo pasillo vamos a ver el otro lado para ver algunos objetos de la época que acabamos de describir. Benito Juárez fue el personaje central del periodo liberal, de la Reforma y de la Segunda Intervención Francesa. Estas son algunas espadas y sables de caballería de la época. Un hecho que ocurrió durante la guerra contra los franceses fue que estos rodearon a Juárez, y justo cuando estaban a punto de matarlo, Guillermo Prieto se puso delante de él y gritó: "Los valientes no asesinan", y con eso logró convencerlos
para evitar la ejecución. Como hemos visto, los militares liberales se resistieron a los ataques franceses. Entre los militares destacados está Ramón Corona, jalisciense que realizó la campaña en Sinaloa y Nayarit. A uno de los batallones que formaban sus tropas fue que perteneció esta bandera, que es conocida como bandera del Batallón de Morelos. En 1860 se desarrollaron los modelos de repetición de rifles, destacando los modelos Spencer y Henry. De fabricación estadounidense, permitían almacenar hasta 7 cartuchos, se colocaban en la recámara y no se requería agregar pólvora por la boca para ser accionados. Enseguida tenemos una imagen de chinacos. Fue un nombre despectivo que le dieron a los hombres de campo que se convirtieron en guerrilleros liberales que lucharon contra los conservadores. ¿Esto no se les hace muy conocido en la actualidad? Que los que tienen privilegios llaman de forma despectiva a los que no los apoyan y hasta se sienten los liberadores de las cadenas. Bueno, ya no digo más. Este es el telegrama que Zaragoza le envió a Juárez el 5 de mayo de 1862. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y estos son recibos que documentan la compra de armamento. Este es un vestido de 2 piezas de 1865. Y esta es una imagen del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. De hecho, aunque fue traído por conservadores, se dice que tenía ideas liberales y que trató de reunirse con Juárez para compartirlas. Incluso mostraba más preocupación por indígenas y campesinos que muchos liberales. La pintura del fondo corresponde a una serie de pinturas que el pintor francés Edouard Manet elaboró entre 1867 y 1869, en donde representa la ejecución por fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. El arma que tenemos es una carabina Spencer, regalo que Abraham Lincoln le dio a Juárez. Se dice que su gobierno apoyó clandestinamente al de Juárez. Casi no se ve esa pequeña imagen, pero es una tarjeta con una imagen del fusilamiento de Maximiliano. Ahora vamos a la siguiente etapa en la historia de México. ¿Cómo fue que Porfirio Díaz llegó al poder? Recordemos que fue reconocido porque logró tomar la ciudad de Puebla de las manos francesas el 2 de abril de 1867. Quiso llegar a la presidencia enfrentando a Benito Juárez, fue derrotado en las elecciones y se pronunció con el Plan de la Noria. Sin embargo, su levantamiento fue estéril, porque unos meses después murió Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada asumió el poder. Cuando este quiso reelegirse, Díaz levantó con la bandera de la no reelección. ¡Qué curioso! Desde su exilio en Texas, el 10 de enero de 1876, publicó el Plan de Tuxtepec. Eligió la fecha memorable del 2 de abril para entrar al territorio nacional, pero después de varios tropiezos militares, tuvo que salir de nuevo y regresó por Veracruz. El gobierno de Lerdo de Tejada se debilitó y las batallas empezaron a ser buenas para Díaz. Entró triunfal a la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1876. Se convirtió en presidente el 5 de mayo de 1877. Al final de su primer periodo de 4 años, no se pudo reelegir, ya que lo prohibía la Constitución. Entonces, le entregó la presidencia a su compadre Manuel González, un militar subordinado que le había sido fiel en sus campañas. Mientras tanto, Díaz ocupó un lugar en el gabinete presidencial y luego fue gobernador de Oaxaca. 4 años después, volvió a ocupar la presidencia. Pudo reelegirse de manera continua porque había logrado reformar la ley, hasta que en 1911 la Revolución Maderista lo obligó a renunciar y exiliarse del país para siempre. Al periodo que gobernó se le conoce como Porfiriato. Es conocido como un periodo vigoroso de crecimiento económico, años de paz aparente, una política que atraía la inversión extranjera, apoyo a empresarios y banqueros, y fortaleció la imagen de prosperidad que México conservó hasta terminar el siglo XIX. Lo más emblemático fue el ferrocarril. México se llenó de vías férreas
que recorrieron e integraron su geografía. Esto eliminó el aislamiento que tenía y empezó a comunicarlo con otros países. Gracias a los trenes, se transportaron mercancías a la frontera norte y a puertos marítimos. Además, comunicaron las distintas regiones y ciudades, y sectores como el comercio, las industrias, la mina y la producción agrícola se desarrollaron rápidamente. El comercio además se vio estimulado con la eliminación de las alcabalas, impuestos que se cobraban por el traslado de mercancías de una región a otra. Entre 1876 y 1900, el tendido de vías férreas pasó de 640 a 15.441 kilómetros. La inversión extranjera aumentó de unos 100 millones de dólares en 1877 a 3.400 millones en 1911. La producción agrícola para la exportación de nequén, algodón, caña de azúcar, café y tabaco creció entre 1877 y 1810 a una tasa anual de 6.3%. En la última década del Porfiriato, el petróleo empezó a ser una actividad importante. La producción pasó de 10.000 barriles en 1901 a 12 millones y medio en 1911. Además, también se desarrolló el telégrafo, el teléfono, la modernización de los puertos y la construcción de incipientes carreteras. El gobierno porfirista buscaba quitarle sus tierras a los yaquis en Sonora. Entre 1901 y 1909, más de 6.000 yaquis fueron enviados a las haciendas enequeneras de Yucatán, donde la mayoría murió por las condiciones extenuantes de trabajo. En esa zona, los mayas también defendían su propio territorio. En 1899, el ejército porfirista empezó una guerra con recursos extraordinarios que logró llegar al centro de la rebelión, y muchos indígenas capturados fueron vendidos como esclavos en Cuba. En su libro México Bárbaro, John Kenneth Turner denunció las condiciones de esclavitud en las que vivían los peones en las haciendas de Yucatán y del Valle Nacional de Oaxaca. Movimientos huelguistas empezaron en diciembre de 1906 en varios estados. Buscaban mejorar condiciones de trabajo y más salarios. Entre 1906 y 1907 hubo dos huelgas significativas: la de los mineros de Cananea en Sonora, que demandó igualar su salario con el de los estadounidenses y reducir la jornada laboral. 5 pesos y 8 horas de trabajo. ¡Viva México!, fue su consigna. Como respuesta, fueron reprimidos violentamente. La otra huelga estalló en la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz. El arbitraje del presidente Díaz fue favorable a los dueños de las fábricas y ordenó a trabajadores levantar huelga. Los trabajadores de Río Blanco, enfurecidos, se amotinaron. Las fuerzas de gobierno dispararon contra la multitud y numerosos huelguistas murieron. El periódico Regeneración fue un medio de información anarquista fundado en la Ciudad de México por los hermanos Flores Magón, Ricardo y Jesús, y Antonio Orcasitas. Se caracterizó por atacar a la dictadura de Porfirio Díaz. En esta pantalla vemos algunos de los artículos que publicaron. Después de fundar el periódico, Ricardo Flores Magón fue víctima de la persecución y tuvo que exiliarse en 1904. Desde el exilio, volvió a publicar Regeneración, que llegó a tener gran influencia y sirvió como vehículo organizador. Sus ideas influyeron en Cananea y Río Blanco. En San Luis, Missouri, nació la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, PLM. En 1906 publicó Manifiesto y Programa. Por otra parte, en una entrevista con el periodista James Krillman, en 1908, Porfirio Díaz dijo que no veía mal que surgieran partidos de oposición, ya que México estaba preparado para la democracia. En ese entonces pensaron que estaba dispuesto a dejar el poder, pero se postuló para otro periodo. Bernardo Reyes tenía gran apoyo para pelear la vicepresidencia. Díaz estaba por cumplir 80 años, así que para los seguidores de Reyes, llamados reyistas, este cargo era el puente hacia un cambio pacífico, pero el dictador no lo permitió y surgió con fuerza la figura de Francisco I. Madero. En 1908, Madero publicó La sucesión presidencial en 1910, donde proponía organizarse contra la dictadura. En abril de 1910 se fundó el partido que lo postuló para la presidencia.
el Partido Nacional Antirreeleccionista, pero tras unas elecciones fraudulentas, el gobierno encarceló a Madero. Este huyó del país y promulgó el Plan de San Luis, en el que convocó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Ahora, de este lado del pasillo vamos a ver algunos objetos de esta época, del Porfiriato. Estos objetos describen el gusto que tenía Porfirio Díaz por el estilo afrancesado. Estas piezas representan la construcción de las vías férreas, que comentamos hace un momento. Aquí tenemos algunos objetos de la época, como esos billetes. Habíamos comentado que también el teléfono y el telégrafo fueron instalados en esta época. Aquí vemos algunas piezas de estos dos mecanismos. Y bueno, el personaje central de esta etapa de la historia, llamada Porfiriato, sin duda es Porfirio Díaz. Esta imagen es un grabado de Alberto Beltrán, que representa la lucha precursora de Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Ahora nos dirigimos al centro del museo para ver unas figuras en tamaño real que nos representan a los revolucionarios, y después iremos al siguiente pasillo para continuar viendo la historia de la revolución. Hoy en día los revolucionarios son representados así: hombres vestidos de camisa y sombrero largo y mujeres de falda larga, ambos portando las carrilleras que tienen las balas de sus fusiles.
Aquí les dejo unas fotografías para que puedan apreciarlos mejor. La convocatoria de Madero a levantarse en armas no tuvo una respuesta inmediata ni simultánea en todo el país, pero en los siguientes meses hubo levantamientos en distintas regiones y el ejército federal no pudo contenerlos. Antes del 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana, los hermanos Cerdán, que apoyaban a Francisco y Madero, fueron atacados. Aquiles Cerdán murió el 19 de noviembre. Las guerrillas más fuertes estallaron en Chihuahua, donde destacaron jefes como Pascual Orozco y Pancho Villa. El 14 de febrero de 1911, Madero entró a territorio nacional y se puso al frente de las fuerzas rebeldes. Después de muchas guerras, sus tropas se alistaban para la batalla de Ciudad Juárez. El 19 de abril, sitiaron la ciudad. Se pactó una tregua. El gobierno ofreció la renuncia del vicepresidente Ramón Corral, pero no la de Porfirio Díaz. Las tropas rebeldes se desesperaban por la inactividad. Tanto Villa como Orozco consideraron inútil esa negociación y rompieron la tregua a pesar de la orden contraria. Madero acabó aceptando el hecho, ordenó una ofensiva general. Los rebeldes atacaron con 3 columnas, la de Orozco, la de Villa y la de Garibaldi. En total 1,500 hombres entraron en acción y otros tantos quedaron en la retaguardia. El día 10 se rindió el ejército federal y el 21 se firmaron los acuerdos de Ciudad Juárez. En estos, Porfirio Díaz renunciaba y se exiliaba del país. Dejó como presidente interino a Francisco León de la Barra y viajó a Veracruz. El buque Ipiranga lo condujo al exilio. Madero entró triunfal a la Ciudad de México y el 6 de noviembre de 1911 asumió la presidencia. Su gobierno hizo cambios notables, sobre todo en cuanto a libertades ciudadanas. La prensa fue libre de criticar al gobierno. También se organizaron nuevos partidos políticos. Los obreros pudieron formar sindicatos, pero también tuvo que enfrentar rebeliones. En el sur, Emiliano Zapata, con un ejército de campesinos, se levantó contra el régimen de Díaz y continuó contra el gobierno maderista. Francisco y Madero los combatió con el ejército que había heredado del Porfiriato. Debido a los acuerdos de Ciudad Juárez, ese ejército sobrevivió intacto. Para los zapatistas no habían empezado los cambios por los que luchaban: la propiedad de la tierra y los derechos de los pueblos. En noviembre de 1911 se promulgó el Plan de Ayala, primera expresión coherente de las demandas populares de la revolución. En el norte, aunque Pascual Orozco apoyó a Madero, se rebeló y tomó el control del estado de Chihuahua. Por otra parte, las fuerzas del gobierno maderista, conducidas por Victoriano Huerta, ganaron la plaza. Madero tuvo que enfrentar otros 2 intentos de rebelión, uno encabezado por Bernardo Reyes, que Porfirio Díaz le había negado la presidencia, otro por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que pretendían regresar al régimen porfirista, pero ambas fracasaron y Reyes y Díaz fueron a dar a la cárcel. La Decena Trágica es un periodo de 10 días violentos provocados por militares porfiristas. En la mañana del 9 de febrero, del cuartel de Tacubaya partió una columna al mando de los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz, rumbo a la prisión de Santiago Tlatelolco. Pusieron en libertad a Bernardo Reyes y se dirigieron al penal de Lecumberri, donde también liberaron a Félix Díaz. De la escuela de aspirantes de Tlalpan, uno de los 2 colegios militares de la ciudad, salió una columna hacia Palacio Nacional, sometió a la guardia y lo ocupó, pero unas horas después los leales lo habían recuperado. Las tropas golpistas, ya con Reyes y Díaz al mando, se dirigieron a Palacio Nacional. Las fuerzas leales a Madero, comandadas por el general Lauro Villar, rechazaron la ofensiva. En el primer enfrentamiento cayó muerto Bernardo Reyes. Los golpistas se retiraron a la Ciudadela, donde se hicieron fuertes. Contaban con un importante arsenal y varias piezas de artillería. A esa hora, Madero salía del castillo de Chapultepec, resguardado por cadetes del colegio militar, para trasladarse al Palacio Nacional y encabezar la defensa. Su recorrido fue vitoreado por el pueblo. El 10 de febrero parecía que el golpe había fracasado.
Los maderistas tenían la capacidad para vencer a los rebeldes. Sin embargo, el presidente le confió a Victoriano Huerta el mando de las tropas leales. Ordenó acciones como la carga de caballería sobre la ciudadela, que significó enviar a una muerte segura a sus soldados. Francisco L. Urquizo escribió: solo siendo muy animal, se creería que pudiera tomarse una fortaleza montados a caballo y caminando en un lugar barrido por las ametralladoras. El general Ángeles comentaría: Huerta estaba conduciendo las operaciones de manera tan disparatada que su conducta parecía más que sospechosa. En realidad estaba negociando con el enemigo. Finalmente hizo un pacto con los golpistas firmado en la embajada de Estados Unidos. El embajador Henry Lane Wilson había participado en esa conspiración. Huerta tomó presos a Madero y a Pino Suárez. Los obligó a renunciar a cambio de respetar su vida y enviarlos al exilio, pero faltó a su palabra y ordenó a su muerte. Fueron asesinados el 22 de febrero. Esto no lo dice el texto, pero hay declaraciones que dicen: justificó su asesinato diciendo que intentaron huir, pero no. Se cuenta incluso que los asesinó a traición sin que se dieran cuenta. Entonces, Victoriano Huerta tomó la presidencia. Su gobierno enfrentó levantamientos en varias regiones. En ese punto empezó la revolución constitucionalista. El nuevo presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, desconoció su gobierno, y el 21 de abril de 1914, la Marina estadounidense ocupó Veracruz, preparándose para otra invasión, ya saben, con el pretexto de Estados Unidos de querer liberar un país. Esa fotografía corresponde a una casa de adobe, sede de la comandancia maderista en Ciudad Juárez. Este es el libro que publicó Madero, La sucesión presidencial de 1910. Esta es una imagen de Pascual Orozco. Fue pieza clave para que Madero pudiera ganar las batallas de Ciudad Juárez, pero después se rebeló contra él y fue derrotado por Victoriano Huerta cuando estaba al mando de las tropas de Madero. En esta fotografía vemos a una multitud que se trepó sobre la escultura El Caballito para vitorear a Madero cuando entró triunfal a la Ciudad de México. Esta es una fotografía de uno de los revolucionarios más conocidos, el general Francisco Villa. En esta fotografía, Madero está depositando su voto, en la cual ganó la presidencia. Esta es la silla presidencial. Zapata dijo que esa silla estaba maldita, ya que quien se sentara iba a ser devorado por el hambre del poder. Tenemos los cuadros del presidente y vicepresidente. A la izquierda está el presidente Francisco I. Madero y a la derecha el vicepresidente José María Pino Suárez. Sobre el escritorio está el Plan de Ayala. Este fue elaborado por Zapata en San Pablo Totepec, Milpa Alta, en la Ciudad de México. De hecho, en ese sitio hay una placa conmemorativa que dice: aquí se firmó el Plan de Ayala. La Decena Trágica fue un evento tan impactante que muchos países también hablaron de él. Aquí tenemos los periódicos de otros países que hablaron acerca de este suceso. Este es un dibujo que representa cómo esperaba ver la sociedad a Madero y cómo terminaron viéndolo.
Vamos al siguiente pasillo para ver la siguiente etapa de la revolución. Con el asesinato de Madero, Victoriano Huerta esperaba acabar la revolución, pero no fue así. La vileza del golpe encabezado por su actuación traicionera, las ominosas amenazas de un gobierno encabezado por un hombre así, las ansias restauradoras y el inmoral júbilo de los conjurados cerraron las heridas creadas por el maderismo en el poder, y Madero muerto se convirtió en símbolo y bandera de la democracia y la legalidad. Muchos rebeldes que habían sido maderistas se levantaron en contra de Huerta, sin ponerse de acuerdo entre sí, y casi todos los jefes agraristas que combatían a Madero rechazaron el golpe de estado y combatieron al nuevo gobierno. Esta rebelión requería un liderazgo que le diera una visión política nacional. Ese liderazgo fue asumido por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Desde la época del Porfiriato, había sido un político local. Fue seguidor de Bernardo Reyes en 1909 y maderista desde 1910. Logró que los poderes de Coahuila desconocieran a Huerta y se puso al frente de las fuerzas que se levantaron en su estado, llamando al resto del país a luchar por la restauración del orden. El Plan de Guadalupe unificó las fuerzas que estuvieron en contra del cuartelazo de Huerta y permitió la afirmación del liderazgo de Carranza. Fue promulgado el 25 de marzo de 1913 en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila. Este fue negociado con los más importantes núcleos rebeldes del país, la mayoría de los cuales aceptaron a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Poco a poco fue imponiéndose la dirección política que Carranza le daba a una guerra que concibió desde el principio como una guerra total. Los rebeldes querían la destrucción del antiguo ejército y las instituciones porfirianas encabezadas por Huerta. Cuando comprendió que la guerra tenía objetivos políticos y que debía ser total, Carranza asimiló los errores conciliadores del maderismo, mostrándose como un hombre que entendía el pensamiento militar de su época. De ahí las consignas de Carranza convertido en caudillo: eficacia y disciplina políticas basadas en el autoritarismo personalista y el acontecimiento o destrucción de los cacicazgos, además de la continuación del modelo de desarrollo capitalista, deteniendo la oleada popular que desde su punto de vista amenazaba consumir a México en la anarquía, y nacionalismo político y económico que pusiera límites a los intereses extranjeros. Y mientras todo esto ocurría, Estados Unidos decidió aprovechar la situación e invadir Veracruz. Sin embargo, muchas personas los detuvieron, y cuando el gobierno estadounidense vio que los revolucionarios, sin importar la situación del país, iban a tomar represalias si ellos avanzaban, decidió retirar sus tropas. En la primavera de 1913 se consolidaron tres grandes ejércitos revolucionarios: la División del Norte, el Ejército del Noroeste y el Ejército del Noreste, comandados por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González respectivamente. Los del Noroeste y Noreste fueron los pilares militares y políticos del movimiento. En el centro y sur del país también surgieron grupos menos importantes que contribuyeron a la caída del régimen huertista. El Ejército del Noreste se integró en Coahuila en la primavera de 1913, a partir de los cuerpos militares irregulares formados por Carranza en 1911 y 1912, y con los ciudadanos armados del maderismo. Casi todos sus jefes compartían el proyecto liberador y modernizador de Carranza, y fueron los primeros en apoyarlo. Este ejército realizó una importante campaña militar en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En Sonora, la revolución constitucionalista conquistó su primera base firme de operaciones. El movimiento sonorense tuvo una evolución propia que, en alianza con el carrancismo, le dio gran fuerza a la revolución. Los sonorenses no solo aportaron una base geográfica y económica, sino sobre todo un ejército exitoso y una tradición política pragmática que más adelante sería decisiva. El 13 de agosto de 1914, los generales Obregón y Lucio Blanco firmaron con el último representante de un gobierno que se desmoronaba y con el jefe de un ejército vencido en los campos de batalla los acuerdos de Teoloyucan, que formalizaron la entrega del poder a los revolucionarios vencedores y la disolución del viejo ejército. Con este acto simbólico culminó el colapso del Estado, penosamente construido durante el régimen de Díaz.
La revolución, finalmente, había subvertido todo el orden político de la nación. Habían desaparecido los 3 poderes de la Unión, el personal ejecutivo de los 4 niveles de gobierno había sido cambiado por completo, o iba a terminar de serlo al aplicarse los acuerdos. Los partidos políticos, los periódicos nacionales, las organizaciones que respaldaron a la dictadura, el Ejército Federal, la Marina, los rurales de la Federación y el resto de las instituciones del Estado fueron barridas por el huracán revolucionario y algunas estaban siendo sustituidas por otras. Si el objetivo de una revolución política era la destrucción de las estructuras e instituciones del Estado, en ese momento había coronado sus objetivos. Pero faltaba decidir cómo iban a ser sustituidas esas instituciones y sobre todo resolver todo lo relativo a la revolución social. Aquí tenemos una imagen de Victoriano Huerta, que es uno de los personajes más odiados de la Revolución Mexicana por sus acciones. Ese libro son las memorias de Victoriano Huerta. Ahí por la luz no se ve, pero esa moneda es un centenario. Ahí está, ahí ya se ve. Estos son 2 revolucionarios de Durango, el de la izquierda es Calixto Contreras y el de la derecha Jesús Agustín Castro. Esa es una fotografía de Belisario Domínguez, que fue uno de los tantos asesinados por el régimen de Victoriano Huerta. En este caso, el 7 de octubre de 1913, casi a la medianoche, Belisario Domínguez fue secuestrado por la policía huertista y trasladado en un vehículo hasta el Panteón de Joco, en Coyoacán, donde lo acribillaron. Después del asesinato de Madero, el régimen huertista buscó que los estados de la Federación buscaran una forma de legitimar la usurpación, pero eso no sucedió en el estado de Coahuila, donde Venustiano Carranza instó a los poderes de su entidad a desconocer la investidura del traidor y defender la legalidad del poder emanado de la revolución. Estos son aditamentos de la caballería de Coahuila. Estaban armados hasta los dientes. De hecho, en ellos se basaron para crear hoy la típica imagen que tenemos en la mente del revolucionario tradicional, la que vimos hace un momento con las figuras. Los revolucionarios y el ejército federal usaron este tipo de cañones de 75 y 80 milímetros. Disparaban obuses perforadores y granadas de fragmentación. Aquí tenemos una imagen de Venustiano Carranza, representante de esta etapa de la revolución. Las tropas yaquis, con tal de recuperar sus tierras, estuvieron al mando de Álvaro Obregón y participaron en las batallas de Santa Rosa y Santa María en 1913. En estas derrotaron a las fuerzas huertistas. Para poder comunicarse los distintos ejércitos utilizaron el telégrafo. Es irónico que Porfirio Díaz lo trajo para mantener al país comunicado y fue lo que comunicó entre sí a todos los revolucionarios.
Este es uno de los buques de los Estados Unidos de América. Y este es el uniforme del ejército norteamericano que trató de invadir el territorio nacional. Esta es la sala de exposiciones temporales. Esa vez la encontré cerrada, pero después ya la encontré abierta. La visitaremos al final para no perder el hilo de la historia de la revolución. Aquí tenemos una figura de otro revolucionario, Emiliano Zapata. La escultura se llama Zapata Vive. Fue hecha por David Carmolinga Tagle. Es una escultura de bronce fundido a la arena con una pátina marrón, nitrato de plata y 10 cubos pulidos en acabado espejo. Vamos a la siguiente etapa de la revolución. La revolución política había acabado. Cuando Madero la convocó y la terminó Carranza, desató una gigantesca movilización de masas, cuya explicación puede encontrarse en los agravios infringidos a las masas trabajadoras, particularmente campesinas, durante el Porfiriato. Entre estos, destacaba el despojo de tierras a los pueblos y comunidades por los hacendados, con el apoyo y complicidad del gobierno. Esto hizo que las personas que perdieron sus tierras también se movieran e iniciara otra revolución, la revolución agraria. Desde el momento de la caída de Porfirio Díaz, los jefes campesinos expresaron con claridad que no se habían levantado contra un fraude electoral, sino contra los opresores del pueblo. Habían peleado por la tierra y se negaban a entregar las armas, tal como Madero exigía, que era su única garantía para el cumplimiento de los postulados de la revolución. Los soldados y dirigentes campesinos, que Madero quiso hacer volver a sus casas, empezaron a recuperar por la fuerza las tierras que antes les usurparon las haciendas. Iniciándose una nueva agitación en el campo, estos hombres acusaban a Madero de traicionar los principios plasmados en el Plan de San Luis. Empezaron a ser llamados agraristas y pasaron a la rebelión desde el verano de 1911 en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Guerrero y Morelos, donde apareció el documento programático más importante de esta nueva revolución, el Plan de Ayala. El Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, fechado el 28 de noviembre en Villa de Ayala, fue redactado por el dirigente campesino Emiliano Zapata y el profesor rural Otilio Montaño. Esto daría nombre a sus seguidores, zapatistas. El Plan de Ayala llamaba a continuar la revolución. En sus artículos 6 y 7 se expresa la esencia de la revuelta. En el sexto señala que los pueblos o ciudadanos que tuvieran títulos de terrenos, bosques y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarían en posesión de dichos bienes, manteniéndolos a todo trance, con las armas en la mano. El séptimo decía que, puesto que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos carecían de medios de vida y sufrían los horrores de la miseria por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas se expropiarán. Habrá una previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, que será a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos obtengan ejidos, colonias, fundos para pueblos o campos de sembradura o de labor, es decir, restitución de las tierras usurpadas, como decía el Plan de San Luis, pero también expropiación de las no usurpadas. De esa manera, los zapatistas empezaban su revolución contra el gobierno de Madero, que prolongaron contra el gobierno de Victoriano Huerta. Enfrentaron la violencia de las fuerzas del Estado, a las que luego de 3 años echaron de su región. Mientras que los zapatistas iniciaron la revolución popular, los rebeldes populares del norte aportaron una eficaz palanca militar. En 1913, varios grupos se unificaron, creando la División del Norte
y eligiendo como jefe a Villa. Este ejército conquistó el estado de Chihuahua, del que Villa fue gobernador. Publicó el decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la revolución, que entregaba al gobierno revolucionario las inmensas riquezas de la oligarquía encabezada por los exgobernadores porfiristas Luis Terrazas y Enrique Krill. A su triunfo se determinaría la distribución de esos bienes. Mientras tanto, serían administrados por el Banco del Estado para financiar sus gastos militares y su política social. Con los recursos expropiados, Villa construyó un ejército que, a diferencia de los de Sonora y Coahuila, seguía siendo un ejército revolucionario cuyos jefes estaban íntimamente vinculados a sus bases sociales. Villa salió de Chihuahua para conquistar la comarca lagunera, al frente de 20,000 voluntarios bien armados. Entre marzo y abril de 1914, los villistas ganaron las batallas de Torreón y de San Pedro de las Colonias, derrotaron a los mejores comandantes del ejército federal y distribuyeron la mayor concentración militar hecha por Huerta para resistir a la revolución. El Ejército Libertador del Sur, encabezado por Zapata, no reconoció el liderazgo de Carranza, pero contribuyó a la caída de Huerta. Cuando Zapata lanzó la ofensiva final contra el huertismo, definió su posición frente a los revolucionarios norteños, con los que pronto tendría que tratar. El 19 de julio, Zapata y los principales jefes del sur redactaron un acta de ratificación del Plan de Ayala. Aquí enfatizaban que el objetivo de la revolución era la mejoría económica del pueblo y no un simple cambio de personal de gobierno, y se comprometían a no dejar la lucha hasta que los postulados agraristas se convirtieran en preceptos constitucionales. Vastas regiones de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México iban cayendo en manos del Ejército Libertador, mientras se comenzaron a revisar los títulos de propiedad de los hacendados y se confiscaron los ingenios azucareros y otras empresas para ponerlas al servicio del ejército del pueblo. Al mismo tiempo, pero en el norte del país, a las expropiaciones realizadas por Villa se sumó el reparto de las tierras que los pueblos disputaban a las haciendas en el norte y el oriente de Durango. Cuando todavía no triunfaba la revolución política, aparecía ya la teoría y la práctica de una revolución social. Ahora vamos de este lado del pasillo para ver algunos objetos de esta etapa de la revolución. Comenzamos con la imagen de Zapata, que es el representante de esta etapa de la revolución. Fue jefe del Ejército Libertador del Sur. No se alcanza a ver el texto de esas hojas, pero es el Plan de Ayala. Estas son algunas de las herramientas que utilizaban los campesinos. Ese es el estandarte original de Zapata. Este es un traje de charro que perteneció a Antonio de Melgarejo, fue el secretario de Zapata. Estas armas son carabinas Winchester 30-30, son de 7.62 milímetros.
Era un símbolo de valor de los maderistas, ya que tenía un menor alcance con respecto a otras carabinas, como la Mauser, que también eran de 7.62 milímetros. Eran las que usaban los federales. Ahora entendemos por qué muchas canciones de la Revolución mencionan las carabinas 30-30. Y si alguna vez en la primaria, en algún bailable de la Revolución, les pusieron carrilleras de papel, pues aquí hay unas verdaderas. División del Norte fue uno de los ejércitos más populares durante la Revolución. Su líder, Francisco Villa, fue conocido como Centauro del Norte. En la parte de atrás tenemos fotografías de este ejército. Esta es la silla de montar real de Francisco Villa. El revólver que estamos viendo es muy similar al que utilizó Pancho Villa. La División del Norte también contó con enfermeras y camilleras que también ofrendaron sus vidas durante la lucha. Ahora vamos al siguiente pasillo que nos cuenta la siguiente etapa de la Revolución. Me gusta cómo al inicio y al final del pasillo hay fragmentos de murales referentes a la etapa de la Revolución de la que estamos hablando. En agosto de 1914, la Revolución se erguía victoriosa sobre el cadáver del antiguo régimen, pero la victoria se empañaba por los diferentes vencedores. La más evidente era la que separaba al ejército constitucionalista del ejército libertador, pero también en las filas del constitucionalismo había diferentes fracciones de ese ejército, y empezaron a combatir entre sí cuando no había pasado una semana de los acuerdos de Teoloyucan. El ejército constitucionalista había llevado el mayor peso en la lucha contra Huerta. Los revolucionarios de todo el país, salvo los del ejército libertador del sur, estaban incorporados al ejército constitucionalista. Y aunque Carranza era el primer jefe, en agosto de 1914, estaba claro que muchos habían aceptado esa condición únicamente mientras duraba la lucha contra Huerta, y una vez que fue vencido ese gobierno, ya no tenía razón de ser. Entre quienes tenían esa convicción, destacaban los jefes de la División del Norte. La decisión estaba vista en junio de 1914, y en efecto ocurrió, pero no de manera sencilla. Los 3 meses que siguieron a los acuerdos de Teoloyucan fueron los más complicados, después de los cuales la guerra civil reinició, ahora entre constitucionalistas y convencionistas. El 10 de octubre de 1914, en la ciudad de Aguascalientes, se inauguraron los trabajos de la Soberana Convención Revolucionaria, que fue el último esfuerzo de los jefes de la revolución por solucionar las diferencias que los separaban y preparar un proyecto unificado para evitar una guerra civil. Pero esta asamblea fracasó un mes después. Los carrancistas la abandonaron, la convención se mudó a la Ciudad de México y fue convertida en un órgano deliberativo y legislativo de las facciones villista y zapatista. Durante más de un año, en la convención se discutieron los grandes problemas nacionales, mientras los ejércitos populares combatían en todo el país contra los constitucionalistas. El resultado de esos debates fue el
Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución, publicado en Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916. Muchas de las reformas propuestas incluían las formas de instrumentarlas, como la destrucción del latifundio y la creación, mediante restituciones, expropiaciones y dotaciones, de la comunidad y la pequeña propiedad, la reglamentación de las exportaciones mineras y petroleras y una legislación laboral. También incluía propuestas políticas, como la instauración del voto universal, directo y secreto, la supresión del Senado, la vicepresidencia y las jefaturas políticas, y la adopción del régimen parlamentario como forma de gobierno. En 1915 estalló la Guerra Civil. Enfrentó a los partidarios de Carranza o constitucionalistas contra los de Villa y Zapata, llamados convencionistas. Fue la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. Se enfrentaron poderosos ejércitos mandados por jefes capaces, populares y carismáticos, y terminó con la destrucción militar de uno de los bandos. Los combates empezaron en noviembre de 1914, con el avance de la División del Norte de Villa sobre la capital de la República, y concluyeron en 1915, diciembre, con la disolución de la División del Norte. Al calor de esta guerra, se definieron los principales objetivos y proyectos de las fuerzas en pugna, que encontrarían sus expresiones en el Programa de Reformas Económicas, Políticas y Sociales de la Revolución. Esto por un lado, y por el otro lo encontrarían en la Constitución de 1917. El combate entre los revolucionarios, que en agosto de 1914 había coronado la demolición del sistema político y las instituciones forjadas durante el Porfiriato, implicó también definiciones políticas e ideológicas. En esta etapa quedó descubierta la insólita capacidad militar de caudillos sin formación, como Villa y Álvaro Obregón, que se reveló como genio militar y condujo a los constitucionalistas a la victoria. Los constitucionalistas victoriosos convocaron un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurador de la Constitución liberal, a la que se le añadió un poder ejecutivo fuerte. Además, un grupo de jóvenes diputados sumó derechos sociales que quedaron consagrados fuertemente en los artículos 27 y 123. El artículo 123 elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores, estableció un derecho de huelga, jornada de 8 horas, un salario mínimo, protección a las madres, abolición del peonaje por deudas, etc. El 27 estipuló que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la nación y puede transmitir su dominio a particulares, constituyendo la propiedad privada. A esta se le pueden imponer las modalidades que dicte el interés público, lo cual permite fraccionar latifundios para desarrollar la pequeña propiedad o para dotar a los pueblos. Los latifundios son tierras de grandes dimensiones dedicadas exclusivamente al campo. También estableció que corresponde a la nación el dominio directo del subsuelo. Los campesinos derrotados en la guerra triunfaron en la ley con el artículo 27, tanto para el punto de vista de los norteños, inclinados a la pequeña propiedad, como para el de los del sur, partidarios del ejido. Ahora vamos del otro lado del pasillo para ver algunas piezas de esta etapa de la revolución. Esta es una foto de Álvaro Obregón. Es conocido como uno de los mejores estrategas militares de México, ya que realizó excelentes campañas contra el Ejército Federal y en 1915 contra la División del Norte. Estas son palabras que dijeron algunos de los tantos líderes de la revolución que existieron. El de la izquierda en la parte de arriba es Antonio Díaz Soto y Gama. El de arriba y de la derecha es Otilo Montaño. Y el de abajo es
Sidronio Martínez. Y es que aunque solo son conocidos Zapata, Villa, Madero, entre otros, en realidad hubo una gran cantidad de líderes revolucionarios que también participaron en el movimiento armado, pero que no son muy reconocidos. Estas son algunas mariconeras y algunas bandoleras que se usaron en esa época. Aquí hay algunos billetes de la revolución, y es que no me acuerdo en dónde lo vi, pero decían que debido a tanta crisis que había en la revolución, casi cada quien sacaba sus propios billetes. A estos billetes se les llamó bilimbiques. Se caracterizaban porque solamente tenían valor en una sola región, fuera de ella ya no tenían ese valor. Fueron llamados así debido a que el estadounidense William Weeks pagaba a sus trabajadores de la mina Green en Cananea, Sonora, con vales de papel, y los trabajadores los llamaban así, bilimbiques, y eran eso, solo vales de papel, no eran billetes con papel moneda o algo así. Aquí tenemos más revolucionarios poco conocidos. El de la izquierda de arriba se llama Rafael Pérez Taylor, el de la derecha de arriba se llama Paulino Martínez, y el de abajo se llama Antonio Villarreal. Esta es una bandera de la división de Genovevo de la O, del Ejército Libertador del Sur. Este es un relieve del retrato de Carranza. Este documento es conocido como Telegrama Zimmermann. Ahorita lo vuelvo a enfocar. Mientras que en México se daba el movimiento de la revolución, en el resto del mundo se estaba presentando la Primera Guerra Mundial. Entonces, el 16 de enero de 1917, Arthur Zimmermann, secretario de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, le envió al embajador de México este telegrama. Este se estaba acercando al gobierno mexicano para que México y Alemania formaran una alianza contra los Estados Unidos, pero este fue descubierto e interceptado por los británicos, y su contenido aceleró la entrada de los Estados Unidos a la guerra. El asiento de la derecha se le llama curul, es el espacio que ocupa cada diputado en la sala de sesiones de un congreso, en este caso del Congreso Constituyente. Y esta es la pluma que mandó a hacer especialmente Carranza para que se firmara con ella la Constitución. Ahora vamos al siguiente pasillo, ya casi acabamos las etapas de la revolución. Esta es una réplica de la silla presidencial que usó Benito Juárez cuando fue presidente de 1858 a 1872. Está labrada en madera, pintada en color dorado y forrada en terciopelo rojo en el respaldo, asiento y descansabrazos. En la parte media del respaldo contiene las siglas RM, República Mexicana, bordadas con hilo de color oro y plata. En la parte superior del respaldo contiene como adorno distintivo el águila nacional. Venustiano Carranza fue presidente en 1917 y a pesar de eso sobrevivían grupos rebeldes. Los zapatistas seguían en armas a pesar de que el gobierno había asesinado a su líder, Emiliano Zapata. El país todavía no estaba completamente pacificado y la unidad de las fuerzas que sostenían a Carranza era frágil, lo que se evidenció durante la sucesión. Surgieron tres candidatos:
Álvaro Obregón, quien se había retirado unos años a su vida de agricultor, Pablo González, que se mantuvo en el gobierno, e Ignacio Bonillas, embajador de México en Estados Unidos. Obregón y González habían sido protagonistas de la revolución. Bonillas era un desconocido que contaba con el apoyo de Carranza. El presidente desautorizó la campaña de Obregón, acusándolo de planear un levantamiento militar. La justicia lo citó a declarar, pero cuando se enteró que lo iban a encarcelar, decidió escaparse. El gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y el general Plutarco Elias Calles promulgaron el Plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920, que rompía con el gobierno federal y convocaba a derrocar a Carranza. Cuando la balanza se inclinó en su contra, este quiso huir de la Ciudad de México y establecer su gobierno en Veracruz, pero fue asesinado antes de llegar al puerto de Tlaxcaltongo, Puebla. A la muerte de Carranza, el Congreso nombró presidente interino a De la Huerta. En los 6 meses de su presidencia, resolvió todos los pendientes. Negoció con Pancho Villa para que dejara las armas, con Pablo González su retiro político, con los zapatistas su pacificación y desterró a Félix Díaz, el último rebelde que buscaba la restauración porfirista. Fue difícil firmar la paz con Villa, porque tanto Calles, secretario de guerra, como Obregón, candidato a la presidencia, se oponían a negociar con él. Calles había mandado al general Joaquín Amaro a perseguirlo en Chihuahua, pero Villa realizó una verdadera hazaña. Cabalgó 700 kilómetros en territorio desértico con sus 800 hombres para caer sobre Sabinas, Coahuila. Ahí reinició la negociación vía telegráfica con De la Huerta y llegaron a un acuerdo. El 31 de agosto de 1920, Villa licenció a sus tropas y se retiró a una vida de trabajo a la Hacienda Canutillo junto con su grupo de leales. La pacificación del país se debió tanto al talento político de la Huerta y también a las alianzas que hizo Obregón, aprovechando los enconos contra Carranza, sumando apoyos dentro del ejército y seduciendo a gobernadores y caciques. Lo pudo hacer gracias a su trayectoria, ya que era general de los grandes. El 5 de septiembre de 1920, Obregón ganó ampliamente las elecciones a la presidencia. En los primeros años de su gobierno, de 1920 a 1923, Obregón mantuvo una paz que no se había visto en 20 años. El gobierno obrero vivió un buen momento, no solo por la presencia de la Confederación Regional Obrera de México, sino de otros sindicatos, permitiendo hacer realidad conquistas asentadas en la Constitución de 1917, como la jornada laboral de 8 horas. La obra más trascendente de este gobierno fue la educativa. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional y después secretario de Educación Pública, desarrolló una actividad extraordinaria en la construcción de escuelas, propiciando un verdadero renacimiento cultural. En julio de 1923, Villa fue asesinado. Obregón prometió una investigación que nunca se hizo seriamente. El país volvió a vivir en incertidumbre mientras se acercaba la sucesión presidencial. Había 2 candidatos, De la Huerta y Calles, ambos protagonistas de la rebelión de Agua Prieta, y ambos sonorenses. Obregón se inclinó por Calles, generando una rebelión de la huertista, que contó con el apoyo de una parte del ejército, pero fue derrotada. El 1 de diciembre de 1924, Calles asumió la presidencia. Para 1926, las relaciones del gobierno de Calles con la jerarquía católica eran un continuo enfrentamiento. En 1927 estalló la rebelión de los cristeros, que se extendió principalmente por el centro occidente del país. Obregón planeaba volver a la presidencia. Calles le abrió el camino legal y Obregón fue reelecto, pero fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928. Aunque este evento estaba más relacionado con el conflicto religioso, los obregonistas quisieron ver en ello la mano de Calles. Obregón fue asesinado en el restaurante La Bombilla, que se encontraba en el actual Parque La Bombilla. Hoy en día existe un monumento edificado en honor a él. Emilio Portes Gil fue nombrado presidente interino en 1929. En su gobierno, enfrentó la crisis política creada por la muerte de Obregón, convocó a elecciones e hizo un acuerdo con la iglesia que dio fin a la rebelión cristera. Solucionó el conflicto estudiantil que finalizó con el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional de México.
enfrentó y derrotó la rebelión militar del general José Gonzalo Escobar, que contaba con una parte del ejército. Calles, todavía políticamente fuerte, intentó lograr estabilidad mediante la formación de un partido que unificara a los jefes revolucionarios. Así nació el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que postuló a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Este partido no tuvo un inicio tranquilo. Frente a él surgió un candidato popular y de gran autoridad moral, Vasconcelos, exsecretario de Educación. Su campaña despertó entusiasmo en amplios sectores, llenó plazas en todas las ciudades. Era el candidato civil que acabaría con la era de los militares. Pero su movimiento acabó en una derrota electoral, la cual sus seguidores llamaron fraudulenta. Ortiz Rubio ganó la presidencia, pero Calles siguió siendo el hombre fuerte. En la imagen de atrás podemos ver una serie de soldados entrando en fila a la frontera de Chihuahua para buscar y atrapar a Villa. A esta operación, comandada por Pershing, se le conoció como Expedición Punitiva. Sin embargo, nunca lograron dar con su paradero. Incluso aquí vemos un afiche de Pancho Villa, en el cual ofrecían una recompensa por su captura. En la parte de atrás vemos una fotografía del cadáver de Carranza, asesinado el 21 de mayo de 1920 y sepultado días después en la Ciudad de México. Esta es una reproducción del Plan de Agua Prieta, elaborado por Adolfo de la Huerta para derrocar del gobierno a Carranza. Esta es la silla presidencial de 1920. Atrás están los presidentes que la ocuparon. De izquierda a derecha, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Esta vestimenta perteneció a Francisco Serrano. Fue un general del ejército constitucionalista durante la Revolución Mexicana y gobernador del entonces Distrito Federal entre 1926 y 1927. Sin embargo, fue aprehendido y asesinado en Huitzilac, Morelos, por órdenes de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Como también era candidato a la presidencia junto a Obregón, lo eliminaron para que este último pudiera reelegirse. Qué curioso, Obregón luchó en la revolución que inició por las reelecciones de Díaz y terminó haciendo lo mismo. Este es un pupitre de aula escolar. Y está aquí porque en el plan educacional de José Vasconcelos se vio todo, incluso los muebles que se iban a usar para las aulas. También la forma de las escuelas, los lugares, los tamaños. No crean que nada más diseñó un programa, no, vio literal todo. Quiénes iban a impartir las clases, cómo iban a ser, etc. Del lado izquierdo tenemos una fotografía de él. También fue apoyado por artistas intelectuales, dándoles un apoyo inédito, provocando un verdadero renacimiento cultural. A la derecha tenemos una fotografía de Plutarco Elías Calles. Fue el sucesor de Álvaro Obregón. Continuó con el programa educativo, continuó con la obra educativa, creó las instituciones necesarias para continuarla y además propuso un ambicioso programa de obras públicas. Sin embargo, al final su mandato se vio manchado por una ola de violencia, debido a las rebeliones cristeras. Estos son los primeros ejemplares de algunas obras clásicas griegas que fueron utilizadas para los primeros años de educación en México. Les digo que Vasconcelos tuvo que considerar y trabajar todos los aspectos de la educación. De hecho, si se dan cuenta, muchos murales, como los que hemos visto, tienen plasmada la historia de México. Fue una forma que se encontró de darle a conocer al pueblo mexicano la historia de su país, a pesar de que no sabía leer. Algunos artistas como Diego Rivera fueron partícipes de esto.
También hubo artistas que compusieron canciones para dar a conocer la cultura musical en el país, como Julián Carrillo. Este es un estandarte que la rebelión cristera usó en contra de Calles. Se levantaron debido a la ley Calles, que se expidió el 14 de junio de 1926, que acortaba el culto católico en México, conforme a lo establecido en la Constitución Política, en donde no se le reconocía la personalidad jurídica a las iglesias, ni sus derechos a poseer bienes raíces, no participación del clero en la política y prohibición de impartir culto fuera de los templos. También planeaba reducir el número de sacerdotes. En la guerra hubo 250,000 muertos. Sin embargo, gracias a Emilio Portes Gil, se pudo llegar a un acuerdo. ¿Reconocen este mural? Lo vimos parcialmente en el Monumento a la Revolución. Fue el que realizó Juan O'Gorman cuando se subió a la linternilla, en donde vimos que la ciudad lucía completamente diferente a la que se ve ahora. En diciembre de 1933 fue designado candidato del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. Desde el principio de su campaña y mediante su programa de gobierno, el Plan Sexenal, Cárdenas mostró su vena revolucionaria, aclarando que la crisis económica y política debía superarse al cumplirse lo que se había plasmado en la Constitución. Para lograrlo, Cárdenas necesitaba sacudirse la tutela de Calles, que era conocido como jefe máximo de la revolución, y para ello, con apoyo de los trabajadores organizados, se propuso la concentración del poder en el presidente. De ello resultó la construcción de una pieza esencial del sistema político mexicano, el presidencialismo. En año y medio, y sin matar a nadie, rompiendo la tradición de mandar al enemigo al paredón y de arreglar todo a balazos, Cárdenas consolidó el poder presidencial, colocó a los secretarios de Estado bajo sus órdenes, sometió a los cacicazgos, disciplinó a los gobernantes a las políticas del centro y consiguió la colaboración del poder legislativo. Pero ¿para qué era el presidencialismo? Para cumplir con un plan sexenal, y porque era un paso contrario, y porque era un paso contra la dispersión del poder, nacida de la revolución, y para culminar a una costa de su iniciador, la labor institucionalizadora del general Calles. Reunido el poder en sus manos, Cárdenas se propuso cumplir su principal promesa de campaña, lanzándose de lleno a las jornadas agrarias. La reforma agraria cardenista se basó en una concepción distinta de la que hasta entonces habían sostenido los revolucionarios en el poder, que, no en vano norteños, entendían las dotaciones y restituciones como una etapa de transición que debía acabar en la conversión de los ejidatarios en pequeños propietarios. Para Cárdenas, el ejido debía convertirse en una institución permanente. Para quienes no lo entiendan, ejido son tierras comunes de un pueblo o de una comunidad, no tienen un propietario como tal. Debía transformarse en el eje de la economía agraria. En palabras del presidente, el ejido no solo debía liberar al trabajador del campo de la explotación de la que fue objeto, también debía, como sistema de producción agrícola, asumir la responsabilidad de proveer la alimentación del país, bajo la protección del gobierno, con auxilio del Departamento Agrario y el Banco de Crédito Ejidal. Se proyectó transformar la vida rural del país. No solo se trataba de dotar de tierras a los pueblos, sino proveerlos, construir obras de riego, vías de comunicación, fundar escuelas, entre muchas otras cosas. A mediados de 1936 empezó el reparto en gran escala. En 2 años se repartieron más de 18 millones de hectáreas de tierra productiva a más de 1 millón de jefes de familia, transformando radicalmente la estructura social del país. Con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores del campo, se fortalecía el mercado interno y se estimulaba el crecimiento económico y demográfico. Con la reforma agraria, la expropiación petrolera tuvo gran trascendencia. Si bien esta no era parte del programa inicial del gobierno, el nacionalismo económico sí lo era. El plan sexenal estipulaba que se regularía a las empresas extranjeras, defendiendo los intereses de la nación, así como de los trabajadores, alentando a la industria nacional. Cuando las compañías petroleras se negaron a aceptar un fallo adverso de la Suprema Corte, después de una larga huelga del sindicato petrolero, y rechazaron los intentos de mediación del gobierno, el 9 de marzo de 1938, cuando el presidente regresaba de Zacatepec, Morelos,
en donde había inaugurado el primer ingenio construido por el Estado, se detuvo en la entrada de su finca Palmira y llamó a su lado al general Mujica, su colaborador de más confianza. Caminando juntos, tomaron la decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras. El 18 de marzo, Cárdenas leyó el decreto expropiatorio, acto que fue transmitido por radio a todo el país. El gobierno acababa de poner en manos del Estado la mayor riqueza natural de México. Bueno, siempre hemos oído hablar de expropiación, pero en sí, ¿qué es? Se refiere a una transferencia de una propiedad privada al Estado, mediante alguna indemnización. Con este acto, el cardenismo llegó a su punto más alto durante el resto del sexenio. El presidente parecía atenuar su política revolucionaria, pero en realidad trataba de consolidar lo obtenido y evitar que la hostilidad extranjera se agudizara. Hace ratito vieron una serie de imágenes que hablaba de españoles refugiados. Eso se debe a que en el sexenio de Lázaro Cárdenas, este le abrió las puertas del país a la comunidad internacional para que aquellos que necesitaran escapar de sus países pudieran refugiarse aquí. Incluso perseguidos políticos vinieron a refugiarse en nuestro territorio. En esa época en España estalló una guerra civil y muchas personas que escaparon del conflicto vinieron a refugiarse aquí en México. Esas fotografías hablan de esa situación. 3 décadas después de la lucha armada, un país casi despoblado, con 72% de analfabetismo y 85% de población rural, que tenía condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud, México duplicó su población, abatió el analfabetismo y redujo abismos sociales. Los detonantes de esta transformación fueron la política educativa del gobierno de Obregón, entre 1920 y 1924, y el reparto agrario cardenista, de 1934 a 1940. Aunque gobiernos posteriores frenaron a la reforma agraria, el reparto cardenista modificó las relaciones sociales en el campo y tuvo efectos directos en la producción y en el consumo popular. El aumento demográfico y de la producción agrícola facilitó la industrialización. La Constitución de 1917 ha sido reformada muchas veces, pero aún conserva esencialmente los planteamientos liberales de 1857, los aportes de los revolucionarios de 1910 y ha sido pieza central colectiva de la nación. La sociedad movilizada se ha referido a ella para defender el carácter laico del Estado y los derechos sociales asentados en los artículos 3, 27 y 123. El cambio más profundo que sembró la revolución fue cultural. La lucha armada y la zozobra dejaron marcas indelebles. Las artes devolvieron a los mexicanos la imagen de sí mismos, descubriendo el paisaje y las dimensiones de un país enorme. La pintura, la música, la fotografía, la literatura y el cine expresaron el alma de una nación que vivió la experiencia de las armas, las traiciones y las batallas épicas. El país no puede ser el mismo. Permanece en su memoria una revolución. Ahora vamos de este lado del pasillo para ver objetos de esta etapa de la revolución. Aquí está el plan sexenal de Lázaro Cárdenas, que fue el personaje representativo de esta etapa. Este es el decreto de la expropiación petrolera. Con esto acabamos de recorrer las salas principales del museo.
Ahora vamos a la sala de exposiciones temporales, la que les mostré hace un momento que estaba cerrada. Sin embargo, yo creo que la vamos a ver para el próximo video, porque si no este va a quedar muy largo. También para la próxima ocasión les voy a decir cómo llegar a este museo, que llegamos de la misma forma que el Monumento a la Revolución, pero para aquellos que no hayan visto el video lo voy a explicar. Entonces, mientras tanto yo me despido, esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir el video y nos vemos para la próxima visita. O bueno, para el próximo video, que será la continuación de este. ¡Hasta pronto!